Bienvenidos a la segunda clase de Historia del Arte, que nos estamos preparando para la prueba del día 28 de noviembre, que es cuando ya defino la nota. Recuerden que estoy haciendo esto porque lamentablemente de las 3 clases teóricas, en 2 llovieron y bueno, me dije, bueno, vamos a hacer esto de manera virtual, a cambio de que yo les perdonara el 14 para el 28, así tienen tiempo de estudiar, y yo iba a dar las clases de manera online, así tenían tiempo de ver los videos, anotar todo lo que yo estoy poniendo acá, le ponen pausa, lo escriben y escuchan la explicación, ¿sí? Hoy lo que vamos a ver es recuerden que cuando vimos el arte, que era producción y contexto, ¿sí? Hoy vamos a ver un poco más profundo lo que es el rol del arte y el rol del artista. Y también vamos a hablar un poco del contexto, ¿sí? Porque el contexto influye mucho en la producción, influye mucho en el arte e influye mucho en el artista. Recuerden que en la prehistoria la gente no pensaba igual, no vivía igual que, por ejemplo, en el Renacimiento. Que bueno, ahora eso lo vamos a ver en detalle, ¿sí? Cualquier duda que tienen, me lo dejan en un comentario o cuando estemos en la próxima clase, que nos vemos el 14, si no llueve, ¿sí? Vean los videos tranquilos, se sientan, no es muy difícil, ¿sí? A ver, chicos, es arte, por favor. No estamos viendo física cuántica, no estamos viendo de cómo viajar a Marte, ¿sí? Antes de esto, vamos a hacer un breve repaso. Yo les recomiendo a los que ya vieron la primera clase, los que ya tuvieron la primera clase, que vean el video anterior, porque les sirve como repaso. Bien, igualmente ahora vamos a hacer un breve repaso. Nosotros estamos viendo qué es el arte, pero recuerden que nos estamos concentrando en las artes visuales. ¿Por qué? Porque el arte tiene otras disciplinas. La música, la danza, las artes escénicas, la arquitectura, cine, gastronomía, cómic y videojuego. Nosotros nos vamos a centrar en las artes visuales, en lo que estuvimos trabajando todo el año, ¿sí? A ver, plástica sería, pero a mí no me gusta esa palabra, nunca me gustó la palabra plástica. Hagamos un repaso que es el arte en general. Recuerden, a ver, dejo esto así para que pongan pausa y copien. ¿Ya copiaron? Bien. Recuerden que el arte es un medio de comunicación para expresar una idea o una emoción mediante la música, la literatura, el baile o con las artes plásticas o artes visuales. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿qué es el arte? El arte dijimos que era producción y contexto. Producción tiene que ver todo lo que tiene que ver con los artistas, las obras de arte, las disciplinas. Y el contexto es la época y el lugar. Y esto está sumado, ¿por qué? Porque la época y el lugar, recuerden que la época y el lugar determinan mucho la cultura y según la cultura cómo pensaba y trabajaba el artista, ¿sí? Y esto tiene que ver con la evolución del arte, que porque el ser humano cambió, ¿sí? La prehistoria, Antiguo Egipto, la época precolombina, la antigua Grecia, la Edad Media, el Renacimiento, la modernidad y la contemporaneidad, ¿sí? Es como el tiempo cambió, el ser humano cambió, pero el arte no cambió, el arte evolucionó, incorporó nuevas ideas, nuevos conceptos, nuevas disciplinas y todas son válidas. Recuerden que cuando hablo de las disciplinas me refiero a las clásicas o tradicionales, el dibujo, la pintura, la escultura y el grabado, y las que se incorporaron más modernas, la instalación, el ready-made, la acción
y la intervención. Recuerden que estas son las tradicionales. Tenemos acá el dibujo, la escultura, la pintura y la técnica poco conocida que es el grabado. Y las más modernas es el ready-made, la instalación, la acción y la intervención. Acá yo tengo, si quieren copiarlo, igualmente ya esto lo deben tener todos. Está en el video anterior y los que estuvieron presentes en la primera clase de, en las notificaciones ahí de Instagram, que estaba diciendo, aquellos que estuvieron en la primera clase de Historia del Arte ya lo tienen, y los que vieron el video anterior ya lo deben tener también. Así que para no hacerlo tan largo, vamos a recordar también esto: la evolución del arte, ¿sí?, en 3 etapas: cultural, comercial y personal. Eso es lo que vamos a ver ahora en profundidad. Yo ahora lo conté un poco por encima, lo repasamos igual rapidito. Cultural es cuando el arte transmitía, como por ejemplo esta pintura de los egipcios, su cultura, su creencia, su vida cotidiana, ¿sí? Fíjense, acá están los dioses, la gente que veneraba a los dioses. Vemos acá arriba agricultores, la agricultura, la ganadería. Vemos acá la nobleza, vemos acá símbolos importantes para ellos. Podemos ver acá pescados, que también nos indica la pesca, que vivían de la pesca. Y en este caso, una pintura rupestre que es un poco más difícil de interpretar, pero podemos ver una familia o un grupo de personas, cazadores o ganaderos, ¿sí? En una comunidad, ¿ok? O incluso en esta misma cultura, que es el discóbolo, como dije en el video anterior, es un atleta, representa a un atleta de los Juegos Olímpicos de la antigua Grecia. La etapa comercial era cuando el arte era por encargo, se le pagaba a los artistas, las obras eran transportables para que, bueno, los que pagaban podían llevárselas a su casa, a sus palacios, o si viajaban a otros países, o podían quedarse en propiedades como iglesias o en palacios. Estas obras transportables por lo general eran cuadros, retratos de personas que podían pagárselo. Y las esculturas o cuadros que quedaban en las iglesias eran que se pintaban en las paredes, o esculturas de grandes tamaños que no se podían transportar, como por ejemplo la Gioconda o la Mona Lisa de Da Vinci, que era un cuadro transportable porque fue un encargo y se podía llevar a quien se la había pagado. En cambio, por ejemplo, estas dos obras, por ejemplo, el Moisés de Miguel Ángel está en un recinto, y la Sibila Délfica, esta hermosa pintura, está pintada en la iglesia de la Capilla Sixtina. Fueron encargos, pero para propiedades. En cambio, la Mona Lisa de Da Vinci u otros retratos eran para ser transportados a hogares, para decorar, etc. Bien, ahora, cuando hablamos de la etapa personal, que era más lúdico, más experimental, más como juego, me refiero a estas estas disciplinas más modernas, ¿sí? Que eran más expresar lo que el artista sentía. Ya no quiere alabar dioses, ya no quiere contar culturas, sino contar su emoción, su crítica al arte, a la sociedad,
¿sí? Por ejemplo, tenemos Marcel Duchamp, que hizo una crítica al arte, Marta Minujín, que hizo, por ejemplo, acá la Torre de Babel con los libros que fueron prohibidos en la dictadura militar, Joseph Boy, que trabajaba mucho para concientizar la naturaleza, y bueno, tenemos a este artista que no me acuerdo cómo se llama, esperen, denme un segundo que lo tengo, David Latuna, que se comió una banana de $250.000. Mejor ejemplo es la banana, que básicamente, como comentaba una de sus compañeras, que es como una burla, es casi una burla, podríamos decir. En realidad lo que el artista hizo fue pegarla y dijo que la gente saque su propia conclusión. Y la conclusión de cada uno le da definición a esta obra. Es casi un juego. Directamente fue un juego. Un troleo casi para mí. Pero fue genial. Es genial la idea. Bueno, ahora vamos a la segunda clase, ¿sí? La segunda clase va a ser un cuadro, ¿sí? Van a empezar a hacer... pongan pausa, hagan este cuadro. Vamos a continuar este cuadro, ¿sí? Porque continúa. Sí, continúa. Primero es este. Continúen abajo, o si quieren acá ya pueden en otra hojita, como a ustedes les parezca más cómodo, ¿sí? Vamos a profundizar o explicar más detalladamente el cambio del ser humano y la evolución del arte para entender qué es el arte. Como les dije, arte era producción y contexto. Vamos a empezar con el contexto. La prehistoria, la época precolombina en América y el antiguo Egipto, ¿sí? Fíjense en que yo separé la antigua Grecia y ahora les explico por qué. En esta época, ¿no?, de la prehistoria, la época precolombina en América y en el antiguo Egipto, la producción eran dibujos, pinturas, tallados, vasijas, esculturas, piezas para rituales, como pipas, urnas, tazas. Todo era más para creencias religiosas, digamos, ¿no? A ver, no quiero dar mucho spoiler porque son imágenes que quiero presentar para la prueba, pero estas son imágenes culturales, ¿sí? Recuerden que estos están representando su cultura, mostrando sus creencias, ¿sí? No, fíjense que no importaba tanto la forma, parecen como muñequitos, pero no era lo importante, no era que fuesen bellas, era lo de menos. Tenían una función para cumplir y esta función era, podía ser religiosa. Recuerden que están contando su cultura. Acá estamos de vuelta. ¿Qué rol tenía el arte? ¿Para qué servía el arte? Bueno, el arte era cultural. Recuerden que ya lo vimos. Contaban su vida cotidiana y sus creencias. ¿Y qué rol tenía el artista? O sea, el artista, ¿qué era en la sociedad? Eran artesanos, no eran conocidos. Les vamos a ver, si yo por ejemplo les muestro esta pintura rupestre, no tenemos ni idea quién la hizo. Y los ejemplos que les mostré hace un ratito, tampoco, no tenemos ni idea quién lo hizo. Ahora, si les muestro esta pintura, ya sabemos de antemano quién la hizo. Porque los artistas no eran conocidos, eran simples artesanos. Ahora, vamos a la antigua Grecia. En la antigua Grecia la producción seguían siendo dibujos, pinturas, tallados, vasijas, esculturas, piezas para rituales. Recuerden que en la antigua Grecia creían en muchos dioses. Estas dos rayitas significan que es la misma información que está arriba, ¿sí? El rol del arte también
era cultural, contaban su vida, sus creencias, etc. Ahora, ¿cuál es el rol del artista en la antigua Grecia? En la antigua Grecia comenzó algo diferente. La gente empezó a tener conciencia de belleza en las piezas hechas por los artesanos. Nace, entre comillas, el arte y los artesanos comenzaron a ser reconocidos. ¿Sí? Esa es la diferencia de la antigua Grecia con las otras culturas antiguas. Acá la gente, cuando veía, por ejemplo, es que fíjense, nosotros, bueno, pasamos de esto que parecen muñequitos y de repente aparece alguien y hace esto y la gente queda como, ¡ah! Se ve impresionante. ¿Quién lo hizo? Llámenlo, que haga más esculturas. Es un capo. Acá ya la gente, y bueno, y acá ya se empezó a trabajar más el realismo, que parezca más a la realidad, ¿sí? Que se buscara un poco lo bello también de paso. ¿Se entiende, chicos? ¿Cuál es la diferencia acá? Acá ya hay conciencia. Uy, esto está re piola. ¿Quién lo hizo? ¿Quién es el artista? Y bueno, ahí, por ejemplo, el discóbolo lo hizo Mirón. Fue como uno de los primeros artistas conocidos en la historia. Bien, en la Edad Media. No sé si alguna vez habrán escuchado la Edad Media. Quédate quieto, hermano. Ahí está. No sé si alguna vez habrán escuchado de la Edad Media. La Edad Media nosotros no la vamos a trabajar. Uy, lol. ¿Dónde estás? Acá. La Edad Media nosotros no lo vamos a trabajar. ¿Sí? Porque fue cuando el Imperio Romano conquistó toda Europa, incluso el norte de África. Y la iglesia cristiana dominaba toda Europa. Todos estos dioses antiguos, no en América, América no. Todavía América no existía para Europa. Recuerden que América fue descubierta por Colón. Cuando yo hablo toda la historia en Europa, en Grecia, en Egipto, fue conquistada por el Imperio Romano y la única religión que mandaba era el cristianismo. Por lo tanto, muchas esculturas griegas se perdieron, muchas creencias se perdieron. Quien mandaba era la iglesia y punto. Y esto duró casi 1000 años. Vamos ahora a la época del Renacimiento en Europa. Todavía estamos en Europa, ¿sí? En Europa en el siglo XV y XVI. 1400, 1500. Chicos, no se asusten. No tienen que memorizarse toda esta información. Estamos viendo las épocas, pero necesito que sepan un poquito los años para que se estén ubicando que nos estamos que el tiempo avanza, el humano avanza y cómo está evolucionando el arte, ¿sí? En el Renacimiento la iglesia ya no tiene tanto poder. Hay avances en la ciencia, en las matemáticas, en la medicina y acá se descubre América. En 1412 es cuando llega Colón a América. ¿Y qué producción había en aquella época? Eran pinturas, esculturas, grabados. La arquitectura avanzó muchísimo, todo lo que tiene que ver con la construcción de edificios. Y eran muchos retratos de papas, reyes, gente adinerada, figuras históricas o religiosas, ¿sí? Ahora, el arte, estamos ya en la época del arte comercial, porque todos estos trabajos eran encargos pagados de uso personal
transportables de decoración o para palacios e iglesias. Recuerden que tenemos el ejemplo de estos ejemplos. ¿Sí? Repito, no voy a usar muchos ejemplos porque estoy dando como spoiler para las pruebas. Esto que fue contratado y pagado para una iglesia, esto para un mecena o persona adinerada, y esto también fue un encargo pagado. Bien, ahora, el rol del artista. ¿Qué era el artista en ese momento? Los artistas en ese momento eran conocidos como genios y eruditos. ¿Qué eran eruditos? Estudiaban la naturaleza, estudiaban la anatomía humana, la anatomía animal, estudiaban matemáticas, ciencias. Ser artista era una profesión, eran muy bien pagados y eran contratados por papas, reyes, mecenas, o sea, coleccionistas y gente adinerada. Volvemos a la escultura de Moisés de Miguel Ángel, que como ustedes verán tiene una anatomía musculosa, y todo esto era muy estudiado, ¿sí? Las venas, los músculos, ¿sí? Los rostros, todo esto era la anatomía, se estudiaba un montón. ¿Se entendió bien esta primera parte? Copienlo. Y ahora vamos con la segunda parte, que es esta es como la época tradicional y comercial. Ahora vamos a saltar a la época más personal, a la época más moderna. ¿Sí? Vieron, todos estos cambios provocaron la evolución del arte. Ahora vamos con la época más moderna, ¿sí? Cuando ya el arte se vuelve más personal. Y vamos a saltar a la época del siglo XIX y siglo XX, 1800 y 1900. Fíjense que saltamos desde 1500 hasta 1800 porque no hubo grandes cambios, el arte siguió siendo comercial y nada más, no nos vamos a entrar en mucho detalle. ¿Qué pasó en esta época? Bueno, venimos de la revolución industrial, crecen las ciudades, la gente deja el campo, ¿sí? Es el fin del colonialismo, porque recuerden que Europa dominaba el mundo y los países comienzan a independizarse. Los reyes pierden poder, como por ejemplo el rey de España, y se independiza Argentina, Chile, Bolivia y otros países que estaban conquistados por toda Europa. Bien, vamos a hablar ahora de la producción. Acá los artistas trabajaban las técnicas tradicionales como el dibujo, la pintura, la escultura, pero tratadas libremente, como ellos querían. Trabajaban como ellos querían. Como por ejemplo Vincent Van Gogh. Fíjense que él pintaba con unas pinceladas bien gruesas y bien fuertes, bien marcadas. No pintaba el cielo mezclando suavemente los azules. No. Él pintaba como a él quería. Otros artistas trabajaban también jugando mucho con la forma. Ay, perdón si yo me olvido de dejarles así un ratito para que pongan pausa y copien todo y yo les explique para que ustedes entiendan. Acá el arte se vuelve personal. En esta parte del arte personal lo vamos a hablar al final, porque
tiene que ver no solamente con esta época de 1800 a 1900, sino también de 1900 al 2000. ¿Sí? Esto lo dejamos para el final. Vamos a el rol del artista en el siglo XIX y siglo XX, de 1800 a 1900. En este momento, como dijimos, los artistas trabajaban con técnicas tradicionales, pero tratadas libremente, pintaban o trabajaban como ellos querían. Eran genios inconclusos, incluso eran genios inconclusos e incluso rechazados. ¿Qué puse acá? Rechazados. Bueno, eran... Lo puse mal. Eran... a ver si está... Estoy acá. Esto me pasa para hacerlo todo muy rápido. Eran rechazados. ¿Sí? Eran rechazados. ¿Por qué pasaba esto? Bueno, el arte, en este mundo cambiante, el arte ya no era una profesión. Los artistas no tenían trabajo. Comenzaron a trabajar como ellos querían, jugar con la línea, con la forma, con el color, pero eran rechazados por las galerías. Era como un arte feo. La gente veía, por ejemplo, esto y de John Miró y decían, ¡qué asco! ¿Qué es esto? Entonces eran rechazados. Obviamente John Miró no era de esta época, pero les tiro un ejemplo para que entiendan. Pablo Picasso, por ejemplo, en ese momento Pablo Picasso se volvió muy popular. Pero otros como Vincent Van Gogh, que ya le mostré La Noche Estrellada, no vendió ni una sola obra en su vida y murió en la pobreza absoluta. Bien, ahora vamos a los fatídicos o tristes siglo XX y siglo XXI. Bueno, acá pasaron cosas muy feas, podríamos decir. La Revolución Rusa, la Primera Guerra Mundial, la crisis económica de los años 30, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, que esta guerra contra el comunismo, fueron casi, digamos, casi 100 años de enfrentamientos militares y murieron millones y millones de personas. Obviamente el mundo estaba completamente destruido y cuando hablamos de la parte de la producción, ya acá aparecen las nuevas disciplinas como expresión, mensaje o crítica personal o dirigida a la sociedad. Recuerden, la instalación, el ready-made, la acción y la intervención aparecen después de estas épocas. ¿Y qué rol tenía el artista? Y los artistas eran subjetivos o incomprendidos. Es decir, que tenías que entender al artista de por qué hacía lo que hacía. Recuerden que el mundo estaba totalmente destruido y acá expresaban como crítica de lo que estaba pasando con ellos, con la sociedad y con el mundo. Son más experimentales, lúdicos, reflexivos, subjetivos, o sea, subjetivos su filosofía de por qué hacen lo que hacen. ¿Sí? Ahora, si ustedes ven todos estos tipos de arte y dicen, uff, esto no es arte, ¿qué es esto? Es porque, bueno, es el mundo posguerra en donde no hay nada bonito y la gente está como en dónde estamos parados, qué somos, y entonces el arte gira para este lado. ¿Se entiende lo que quiero decir? Y justamente tanto en estas dos épocas el arte es completamente personal, propio del artista. Como dije, una sociedad sin arte, una sociedad sin arte era una sociedad ignorante. Había exposiciones, muestras para nuevos concursos, premios o vender obras. El arte era reflexivo y subjetivo.
el mundo estaba lleno de cambios y casi destruido. No había nada lindo que representar, sino para pensar y reflexionar. Por eso los artistas empezaron a tomar todos estos cambios con este nuevo tipo de artes y con estas intenciones experimentales, reflexivas, lúdicas, subjetivas, ¿sí? Por todo esto que pasó acá y todo lo que venía pasando anterior. ¿Se entendió? ¿Se entendió por qué pasamos de todo esto y llegamos a esto? Y que por qué esto es una obra de arte. Bueno, espero que lo hayan entendido. Mi intención es, porque yo sé que la mayoría de ustedes van a cambiar de bachiller, van a ir a sociales, vayan a naturales, no sé cuántos van a ir a artística, y quizás la mayoría no vuelva a ver lo que es el arte. Y capaz que se van y dicen, y nunca entendí el arte. Espero de corazón, porque de verdad de corazón me esforcé un montón, me llevó mucho tiempo hacer este video. De hecho estaba grabando con el celular mi cara para ponerla tipo streamer, pero nada, se tildó, ¿qué pasó? Tenía micrófonos, no me funcionaban. Me pasé toda la tarde acá haciendo todas estas anotaciones, imágenes, para que ustedes digan, bueno, entendí un poco lo que es el arte y por qué el arte es como es hoy en día. En el examen ustedes van a tener que, más que saberse de memoria, entender las preguntas que les voy a hacer. ¿Sí? Bueno, peques, esto fue el final del video. Nos vemos el viernes 14. No falten. Lleven la carpeta de plástica, terminen los trabajos que tienen que terminar, aprovechen el tiempo y si tienen dudas, consúltenme y tienen 2 semanas para estudiar y el 28 tienen todos prohibido faltar para definir el segundo cuatrimestre y la nota final. ¿Ok? Les deseo a todos muchísima suerte y nos estamos viendo en la siguiente clase.